Muy buenas noches, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos ya en esta sería la séptima clase de nuestro seminario Panorama Bíblico. Gracias por todos los que han perseverado, por los que nos han tolerado y aguantado en estos días. Es para nosotros una bendición que nos acompañen. Gracias. Los dejo con nuestro querido hermano y profesor Anderson Muñoz. Mi hermano Anderson, adelante. Muchas gracias, Lucas. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Vamos a empezar la clase de hoy con el favor del Señor. Bien, bueno, como le había comentado nuestro hermano Lucas, estamos ya solo a 2 clases de culminar este pequeño regalo que le queremos hacer a ustedes de Panorama Bíblico. El día de hoy vamos a empezar a estudiar en estas 2 clases este pequeño tema bastante interesante, bastante importante. Digamos que nos vamos a salir un poco de cómo veníamos, hablando de manuscritos, hebreo, griego, Antiguo Testamento, y nos vamos a ir al futuro, ¿bien? Con pequeña 2 clases de modelos escatológicos. Para empezar, mi nombre es Anderson Muñoz, mucho gusto, soy uno de los profesores de la escuela, así como el hermano Lucas, el hermano Raúl y el hermano Joshua. La idea de conversar el día de hoy sobre este tema es debido a que en estos tiempos de pandemia, de crisis para muchas personas, de cambios a nivel social, económico, religioso, cultural, de todo tipo, la escatología, los eventos futuros que va a pasar el día de mañana, ha sido algo que se ha desarrollado mucho en estos meses. Bien. Hablar de escatología es un tema extenso, es un tema amplio, es un tema complejo, en primer lugar, pero al mismo tiempo yo creo que es sencillo. Bien. Y al mismo tiempo creo que es sencillo porque en realidad la escatología quiere transmitir algo, quiere transmitir un mensaje. Más allá de que podamos entender todo el panorama escatológico, para mí eso es lo de menos, es el mensaje de esperanza que tiene este tipo de estudio. Bien, para empezar, quiero definir rápidamente lo que es la escatología. Bien. Sin embargo, hablar de escatología es un tema amplio, como le mencioné, y lo vamos a empezar a fragmentar. El término escatología básicamente viene del griego escatos, que significa últimos, y logos, que significa básicamente estudio. Y es el conjunto de creencias en función a los últimos acontecimientos que darán pie a la era mesiánica. Esto es muy importante porque todas las religiones del mundo están esperando un Mesías. Todas las religiones del mundo, de alguna manera, apuntan a un clímax histórico, apocalíptico, en el cual dará pie a una nueva era. Una nueva era en la cual algunos, de alguna manera, la interpretan como la venida del Mesías, otros como el fin del mundo, otros como la era mesiánica, N cantidad de expresiones. Sin embargo, todas apuntan a algo que de alguna manera está unido entre sí. Para hablar de apocalipsis, de apocalíptica, de escatología, es importante entrar a lo que son los géneros literarios, ¿bien? Porque básicamente lo que vamos a ver son los modelos escatológicos, es decir, las diferentes posturas en función a la escatología o a los eventos futuros dentro del cristianismo. Hay muchos modelos, pero primero por tiempo no lo podemos ver todos. Cada religión, cada sistema religioso tiene un modelo, pero básicamente dentro del cristianismo se manejan 4 modelos, que es los que vamos a ver a continuación. Sin embargo, estos 4 modelos parten de interpretaciones, de exégesis en el texto bíblico, y esta exégesis está ligada, ¿verdad?, a ciertos pasajes, ciertos libros que nos apuntan y nos enseñan estos temas, como son el libro de Daniel, Zacarías, Isaías, Mateo 24, Lucas, Primera de Tesalonicenses, el libro de Pedro,
Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas y, por supuesto, el libro de Apocalipsis, que básicamente es apocalíptico. Nos vamos a centrar en el libro de Apocalipsis, ¿ok? No lo vamos a explicar todo totalmente, sin embargo, lo que quiero mostrarles es, más allá de concentrarnos en ciertos puntos específicos del libro, es enfocarnos a lo que se ha ido desarrollando a través del tiempo, que son estos modelos escatológicos, es decir, las conclusiones a las que han llegado a la iglesia a través de la historia, tanto grupos como iglesias, como personas, en función a lo que es el Apocalipsis. Primero que todo, entender lo que son los modelos literarios o los géneros literarios, que básicamente son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido y estructura. Es decir, hay que entender algo, la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita al estilo del hombre. Cuando hablamos de que es escrita al estilo del hombre, estamos hablando en que la Biblia tiene un proceso de escritura que va en función a una mentalidad, a una cultura, a un momento en la historia que influye la política, la cultura, la religión, el área social, en fin, distintas cosas. Y ese estilo del hombre se ve plasmado en la escritura. Es decir, el músico escribe música. El que es médico escribe y se va a enfocar en esa área. El que es exégeta, el que es maestro, por ejemplo, Pablo se va a enfocar a un tipo de escritura específica. Y así sucesivamente. Los profetas escriben profecía. Siempre, por lo general, tienen expresiones como así ha dicho Jehová, así ha dicho Yahvé. Y, en fin, el que ve la historia desde el punto de vista de la historia, eso es lo que va a escribir, historia. Entonces, a pesar de que la Biblia es inspirada por Dios, el estilo humano está plasmado en ella. Y cada estilo humano, ¿verdad?, transmite un género. Y eso se ve a través de toda la escritura. Por ejemplo, la metáfora, ciertos géneros de comparación, ciertos géneros que tienen que ver con la parte de hipérboles, todo eso, lo podemos ver, por ejemplo, en los Salmos, lo podemos ver en otros libros como Isaías y todo lo demás. Y es muy importante, cuando entramos a estudiar estos temas, es entender los géneros literarios. Es sumamente importante. No vamos a hablar esta noche de todos los géneros, pero sí vamos a hablar de dos géneros específicos. ¿Bien? El primer género es la profecía. ¿Bien? Cabe recalcar que vamos a hablar es de Apocalíptica, del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Sin embargo, este libro de Apocalipsis ha sido muy mal entendido a través de la historia. Y esto derivado de que muchas personas, al momento de entrar a estudiar el libro, no estudian lo que son los géneros literarios. En primer lugar, hablemos de lo que es la profecía. ¿Bien? La profecía ha sido de mucho debate a lo largo de la historia por muchos. Por un lado, vemos que el término profecía o profeta se asocia a un canal de transmisión entre el reino divino y el reino humano. Comúnmente, en la Biblia hebrea, o también llamado el Antiguo Testamento, se usa la expresión así ha dicho Yahvé, por ejemplo, en Jeremías 5:14 y en otras partes. Es decir, cuando se habla de profecía, por lo general el profeta dice así ha dicho Yahvé, así ha dicho Adonai, así ha dicho Jehová. Por otro lado, este canal tiene una función muy evidente, y es edificar, exhortar y aconsejar. Suele relacionársele con alguna revelación del futuro. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que dicha función abarca un plano mucho más extenso. Es decir, cuando hablamos de profecía, si nosotros lo buscamos en Google, ¿qué significa profecía? Siempre nos indicará que está hablando de hechos futuros. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Básicamente, profecía es un mensaje que puede ser, como lo acabamos de ver, un mensaje de exhortación, un mensaje de consolación o un mensaje de edificación, que comúnmente está relacionado, ¿verdad?, mediante un canal entre lo divino y lo humano. Es decir, Dios le habla al profeta y el profeta lleva el mensaje. Sin embargo, este mensaje no necesariamente tiene que ser el futuro.
Porque por lo general, cuando vemos en el texto bíblico, una historia podría ser, por ejemplo, la historia de David, que peca teniendo relaciones, las cuales no estaban bien, y viene el profeta y le da un mensaje, ¿ok? Un mensaje profético. Sin embargo, este mensaje profético empieza hablando del pasado. Empieza mediante una historia, ¿verdad? En la cual se genera un diálogo, pero llega a una profecía hablando del futuro, ¿ok? Por darle un ejemplo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios, capítulo 14, dice el de versículo 29 al 31, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y lo demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y 1 Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, el profeta, ¿verdad? No es simplemente, o la profecía, no es simplemente algo del Antiguo Testamento. Y con eso no me quiero meter en el tema de que yo estoy validando que hoy en día existan profetas o no, eso es irrelevante en este momento, ¿bien? Simplemente lo que quiero decirles es que la profecía es una palabra, es un mensaje, ¿verdad? Que puede ser de exhortación, de edificación, consolación, y como lo dice Pablo en Corintios, en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, esto abarca a toda la humanidad. Cuando dice profetizar, simplemente está diciendo de que en parte, ¿verdad? Esa parte que hemos conocido, que entendemos de la revelación progresiva de Dios o del entendimiento a la luz de las Escrituras, es lo que en parte vamos a evidenciar, profetizar, enseñar. El profesor de griego enseña griego, no enseña hebreo. El que sabe de escatología enseña escatología. El que sabe y conoce el periodo del segundo templo, eso es lo que va a enseñar. En lo que en parte hemos entendido y hemos logrado captar y comprender del texto bíblico, eso es lo que vamos a profetizar o anunciar. Porque eso básicamente es lo que significa anunciar. Entonces, cuando se habla de profecía, se habla de una palabra o un mensaje de Dios hacia el hombre. ¿Ok? Este mensaje puede ser directo, es decir, de Dios hacia el hombre, o indirecto, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de iluminación o de alguna forma de que entendemos algo en el texto bíblico y lo damos a conocer. También es profetizar. Cuando yo le doy un mensaje a otra persona directamente de las Escrituras, eso también es profetizar. No es simplemente de que Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión y eso lo manifesté. ¿Bien? Por otro lado, tenemos el género de la apocalíptica. La palabra apocalíptica, ¿verdad? Que significa revelación, y es un tipo de lenguaje que encripta un mensaje, el cual evidencia un clímax en un contexto político, social, religioso, con respecto al fin de una era. No necesariamente al fin del mundo. Esto es crucial en este momento. Esto es muy importante en este momento. La apocalíptica no solo la vemos en el libro de Apocalipsis. Hay literatura intertestamentaria o literatura del Segundo Templo en la cual la apocalíptica se evidencia y no manifiesta el fin del mundo, evidencia el fin de una era. Ahora, que ese fin de la era se pueda entender como el fin del mundo es otra cosa, ¿bien? Es algo totalmente distinto. Sin embargo, esta revelación de la apocalíptica, ¿verdad?, viene mediante un mensaje que está encriptado. Es decir, no te lo muestra literalmente todo lo que va a suceder, sino te manifiesta de una forma, ¿verdad?, simbólica y por algunos géneros literarios, un acontecimiento que pudo haber pasado, está pasando o va a pasar, o los tres al mismo tiempo. Por lo general, los temas que se tocan en la apocalíptica, ¿verdad?, es el fin de los tiempos, la resurrección de los muertos, el juicio final, la venida del Mesías, la era mesiánica, que básicamente están unidas con la venida del Mesías, entre otros temas, como la lucha final entre bien y el mal, la guerra cósmica, una guerra física, es decir, puede variar, pero el tema central siempre es ese.
es muy importante también entender que la apocalíptica nace en el periodo del Segundo Templo. Es decir, este género nace, ¿verdad?, en un clímax político, social, religioso. Es decir, la apocalíptica nace derivado de circunstancias las cuales el pueblo estaba pasando en ese momento. Eso lo vamos a ir viendo a medida de la clase. ¿Okay? La apocalíptica, ¿verdad?, se trata de un tipo de escritos redactados en el seno del judaísmo entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo. Hay una gran cantidad de estos escritos y presentan las siguientes características. Fueron escritos en tiempos de grandes crisis, por ejemplo, la época de los macabeos, que es una época sumamente difícil, del siglo III a.C., cuando Alejandro Magno muere, ¿verdad? Y el reino es dividido, su imperio es dividido en 4 gobernantes, y uno de estos gobernantes pretende helenizar totalmente, es decir, transformar a la cultura hebrea en griega, que dejaran todo lo que es el culto a Yahvé o el culto a Dios y pasaran entonces a adorar a los dioses griegos, a creer lo que el pensamiento griego evidenciaba en ese momento, pero el pueblo judío no aceptó. Y hubo una gran lucha, o una gran guerra en ese entonces, y en ese tiempo nace escritura apocalíptica. Otro tipo de escritura apocalíptica es la que nace en la destrucción del Segundo Templo por Tito, en el año 60, se dice que empezó todo aproximadamente del 62, algunos, los que lanzan las fechas lo menor posible, hasta el año 70, cuando ya se destruye el templo. En este tiempo también nace género literario de apocalíptica. ¿Bien? El mensaje pretende haber sido escrito por algún profeta o patriarca del pasado, por lo cual algunos reciben el nombre de pseudoepigráficos. Es decir, suele suceder que muchos escritos, no solo de apocalíptica, ¿okay?, no solo de apocalíptica, sino otro tipo de escritos que se desarrollan en el periodo del Segundo Templo, se le adjudican, ¿verdad?, a personas que en ese momento ya estaban muertas. Por ejemplo, el libro de Enoch. El escritor del libro de Enoch se lo adjudica a Enoch, pero no significa que Enoch lo escribió. Simplemente, pero ese es el tema en otro momento. Y se le dice pseudoepigráfico porque, por supuesto, se le está adjudicando a una persona que en ese momento no está. Ojo, no estoy diciendo en este momento de que Apocalipsis, como lo conocemos, es un libro pseudoepigráfico. No. Simplemente estamos partiendo del periodo del Segundo Templo en adelante. Pretenden formar parte de un grupo de libros redactados en un pasado remoto y limitados a un grupo escogido de iniciados, que solamente podrían ser difundidos al llegar el fin de los tiempos. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la comunidad esenia. Por ejemplo, en la comunidad esenia hay muchos manuscritos, el rollo de la guerra, también tenemos, por ejemplo, también está el libro de Enoch, está el libro de los jubileos, está la regla de la comunidad, que evidencian cierta escritura, ¿verdad?, dualista, en la cual hablan de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, en los cuales los hijos de las tinieblas, ¿verdad?, evidencian a todo ese pueblo alejado de Dios, y los hijos de la luz, que serían los esenios. Entonces, pero esa escritura directamente está relacionada a los esenios como tal, es decir, aplica a los esenios. Bien, entonces muchos de esos escritos redactados en ese tiempo están limitados como que a un grupo de escogidos. Por lo general centran su mensaje en los temas de los profetas acerca de los últimos tiempos, por lo que presentan grandes dosis de verdad mezclada con interpretación, devoción y también una gran cantidad de fantasía. Y aquí quiero resaltar un momento esta palabra fantasía. No estoy hablando de mentira. ¿Okay? Básicamente la fantasía es la facultad humana de representar mentalmente sucesos, historia o imágenes de cosas que no existen. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos un dragón que tiene muchas cabezas y todo lo demás, pero sabemos que un dragón de muchas cabezas no existió. A pesar de que los dragones pudieron haber existido, no, eso es irrelevante en este momento. Escritos apocalípticos, tenemos el libro de Enoch, el libro de los jubileos, la regla de la comunidad, libro cuarto de Esdras,
el rollo de la guerra de Qumran, Apocalipsis de Pedro, fragmentos del libro de Daniel, libros, por ejemplo, Primera y Segunda de Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Tenemos otros, pero quise como que representar estos en este momento, que son los más representativos. La mayoría de ellos escritos en el periodo del Segundo Templo y otros escritos a partir del siglo I o como el Apocalipsis de Pedro, que fue escrito un poco más adelante. Es importante esto porque el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, no es un tipo de literatura nueva, no es un pensamiento nuevo, no es una literatura alejada del pensamiento hebreo ni nada, sino que es un tipo de escritura que ya existía y que ya venía. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Enoc, van a ver muchísimas similitudes con el libro de Apocalipsis. Inclusive muchas veces van a creer que, o se pudiese creer que, y con esto mismo estoy diciendo ni sí ni no, simplemente se pudiese creer, es cuestión de que cada uno tome su decisión acerca de que si es así o no, de que Juan pudo haber copiado a Enoc en ciertos pasajes o copiado la idea. Puede ser que sí o puede ser que no, porque básicamente este tipo de escritura, ¿verdad?, transmite un mensaje común, que es la apocalíptica. Por ejemplo, voy a citar alguna literatura apocalíptica, ¿verdad?, en el periodo del Segundo Templo, y para ellos tenemos, por ejemplo, la regla de la comunidad, o también conocido como el 1QS. La concepción dualista del hombre, de la historia y del cosmos es una de las notas más características y específicas de la teología qumránica, es decir, de la comunidad esenia, que es una comunidad que se sitúa aproximadamente a 40 kilómetros de Jerusalén, que parte del siglo III en adelante, derivado de la revuelta macabea. Lo aclaro para aquellas personas que no sepan, en el periodo del Segundo Templo, o también en la época de Cristo, existían muchos grupos. Tenemos a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a los herodianos, pero un grupo de esos, ¿verdad?, eran los esenios, que no se menciona en el texto bíblico, pero existían. En sección doctrinal de la regla de la comunidad, se barajan constantemente 5 parejas antitéticas que llevan la tesis dualista hasta unos límites desconocidos hasta entonces en la tradición judía. Luz, tinieblas, verdad y perversión, hijo de la luz, hijo de las tinieblas, ángel de la verdad, ángel de la mentira, espíritu de la verdad, espíritu de la perversión. Según la teología qumránica, entonces, esta lucha entre las fuerzas opuestas, tanto a nivel cósmico, social, psicológico, llegaría a su momento culminante al final de los tiempos, o a la final de la era, cuando se llevaría a cabo la guerra definitiva entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Si ustedes ven esa idea, ¿verdad?, que luego vemos en escritos, por ejemplo, como escritos de Pablo, que habla de la fuerza del bien contra el mal, de Belial, los hijos de la luz, y todo esto es una idea que ya estaba en el texto bíblico, en texto, mejor dicho, intertestamentario anteriormente, pero que esta idea sigue en el Nuevo Testamento. Un fragmento de la guerra de la comunidad, también, bueno, de la guerra, dice: en la guerra, los hijos de la luz serán más fuertes durante 3 lotes para aplastar a la impiedad, y en otros 3 lotes el ejército de Belial, esto es Satanás. El ejército de Belial se ciñará para hacer retroceder al lote. Los batallones de infantería harán derretirse el corazón, pero el poder de Dios reforzará el corazón de los hijos de la luz. Y en el 7º lote, la gran mano de Dios someterá a Belial y a todos sus ángeles de su dominio, y a todos los hombres de su lote. Los santos brillarán en ayuda, verdad, para la destrucción de los hijos de las tinieblas. Y sigue. Hay unos cortes y está así porque faltan algunos fragmentos, pero pueden ver de que ya antes, ¿verdad?, de escribir el libro de Apocalipsis ya había una idea y ya se empezaba a tejer una idea de una lucha final entre el bien y el mal. Otro fragmento, que es el 1Q de bendiciones, dice: al príncipe de la congregación, que se identifica con el Mesías de Israel o Mesías davídico, que habría de destruir a los impíos para establecer el dominio eterno de su pueblo. La composición que veremos a continuación es la 4ª de una serie de bendiciones presente en un manuscrito llamado 1Q de bendiciones.
que originalmente habría formado parte de la guerra de la comunidad, o de la guerra de la comunidad, regla de la comunidad. Del instructor para bendecir al príncipe de la congregación, también llamado Nazí, y renovará la alianza de la comunidad. Por él para establecer el reino de su pueblo para siempre, para juzgar con justicia a los pobres, para reprender con rectitud a lo humilde de la tierra, para marchar en perfección ante él por todos sus caminos, para establecer la alianza santa durante la aflicción de los que le gustan. Que el Señor te eleve a una altura eterna, como torre fortificada sobre la muralla elevada. Vamos, por ejemplo, también a ver el libro de Enoc, capítulo 90. Dice así: observé en esta forma hasta que 35 pastores emprendieron el pastoreo, y ellos cumplieron estrictamente sus turnos. Desde el primero, cada uno las fue recibiendo en sus manos, a fin de que apacentarlas cada pastor en su turno respectivo. Después de esto, en una visión, vi venir a todas las aves rapaces del cielo, águilas, buitres, gavilanes y cuervos. Las águilas guiaban a todas esas aves y se pusieron a devorar a estas ovejas, y picarle los ojos y a devorar sus carnes. Las ovejas gritaron porque su carne estaba siendo devorada por las aves. Yo miraba y me lamentaba en mi sueño por el pastor que apacentaba las ovejas. Esto es un escrito en el libro de Enoc, pero miren lo que dice Apocalipsis 19, 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Como pueden observar, hay una similitud entre lo que dice el libro de Enoc y lo que dice Juan en el Apocalipsis. ¿Pero por qué? Porque más allá de ponernos a conversar si uno copió al otro, hay que entender de que la idea apocalíptica estaba presente en el texto, o en los textos y en el pensamiento del pueblo judío en ese tiempo. Y era básicamente un pensamiento común. Capítulo 90, versículo 23 y 24, dice: he aquí que los vi a todos encadenados, y todos se postraron ante él. El juicio recayó en primer lugar sobre las estrellas, y ellas fueron juzgadas, posiblemente hablando, ¿verdad?, de los hijos de los dioses, de los ángeles, encontradas culpables y enviándolas al lugar de condenación. Fueron arrojadas a un abismo lleno de fuego, llamas y columnas de fuego. Esto se ve totalmente evidenciado, por ejemplo, en Judas, ¿verdad? Y en Segunda de Pedro, que dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservadas hasta el día del juicio. O sea, es algo común, o es un pensamiento común que se lleva, ¿verdad?, en distintas escrituras a lo largo de este tiempo. Como pudimos evaluar anteriormente, la apocalíptica presenta un mensaje común, una idea que apunta a un clímax futuro de la lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Con esto entramos al libro de Apocalipsis en sí. ¿Bien? No nos podemos detener en seguir conversando sobre el tema porque hay mucho que mencionar, pero vamos a hablar de una vez del libro de Apocalipsis. La apocalíptica es un tipo de literatura muy conocida para los lectores de Juan, como lo vimos anteriormente, debido a las escrituras hebreas y a otros textos judíos populares. El género apocalíptico registra los sueños y visiones simbólicas del profeta, los cuales revelan la perspectiva celestial de Dios en la historia y en los eventos actuales, de modo que el presente puede ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Esto es muy importante. Miren que la última frase dice: de modo que el presente puede ser interpretado a la luz
del resultado final de la historia. ¿Por qué? Porque cuando entremos a hablar un poquito de los modelos escatológicos, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos modelos como el preterismo, el historicismo, el futurista, el dual, ¿verdad? Que van a derivar luego a métodos de interpretación que lo vemos hoy en día como el dispensacionalismo, el premilenialismo histórico, el amilenialismo, el postmilenialismo, ¿bien? Y cada uno de estos métodos de interpretación, derivados de métodos de interpretación antepuestos, como lo mencioné anteriormente, como son el futurista, el preterista y todo esto, es importante mencionar de que muchas veces el escritor, ¿verdad? Cuando está escribiendo, él no sabe necesariamente o no entiende necesariamente todo lo que está ahí expuesto. No quiero que me malinterpreten. Por ejemplo, hoy en día hay una teoría que se ha vuelto bastante popular. Se ha vuelto muy popular. A muchos le parecerá muy tonta, una teoría muy tonta y estúpida, pero déjenme decirle que esta teoría tiene millones de seguidores a nivel del mundo. Millones. Inclusive se hacen conferencias internacionales sobre esto y personas de todo el mundo van a verlo. ¿Bien? Y es sobre la teoría de la Tierra plana. Así como lo escuchan, la teoría de la Tierra plana. Es decir, hay millones de personas que dicen que existe un complot político que ha ocultado, ¿verdad?, de que la Tierra en verdad no es redonda, sino que es plana. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué pones ese ejemplo? Pongo ese ejemplo porque hay muchas personas que han utilizado el texto bíblico en hebreo para evidenciar que el escritor lo que plasma allí es una idea de la Tierra plana. ¿Ok? Y si ustedes ven estas defensas de estas posturas que ellos plantean, tienen mucha lógica, tienen bastante lógica, cuando la vemos y las estudiamos directamente al texto bíblico del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quiere decir esto que la Tierra es plana? No. ¿Por qué? Porque cuando yo mencioné anteriormente de que la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita al estilo del hombre, hay que agregar de que este escrito, que es inspirado por Dios, pero escrito al estilo del hombre, viene mediante una revelación progresiva de Dios, pero también un entendimiento progresivo del hombre. Es decir, a Dios no le interesa si el escritor cree que la Tierra es plana. A Dios no le interesa si el escritor, ¿verdad?, cree que hay una cúpula y que en realidad la Tierra es plana. Y como lo dice, por ejemplo, el texto, que la Tierra es circular. Pero si tú te pones a ver, puede ser circular porque si tú haces una vuelta de 360 grados es circular. Pero a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que la persona entienda de que Él es el creador absoluto de todo. Ese es un ejemplo. Cuando el escritor del texto está de alguna forma escribiendo lo que Dios le ha revelado, no necesariamente él entiende todo. Es decir, Apocalipsis es un libro difícil, porque es un libro, ¿verdad?, en el cual se han de alguna forma fragmentado la iglesia, el pueblo de Dios, en distintas interpretaciones. Es decir, el libro de Apocalipsis ya se cumplió o se va a cumplir. ¿Habla del pasado o habla del presente? El libro de Apocalipsis habla de la historia o de qué está hablando. ¿La historia prepara el Apocalipsis o el Apocalipsis es la historia? Y estas son preguntas que nos tenemos que hacer al momento de entrar en este tema. Porque cuando veamos los métodos de interpretación, básicamente son estas preguntas. ¿A qué se está refiriendo el Apocalipsis? Muchos dicen que el Apocalipsis se escribió en el año, entre el 94 al 96, 97, pero hay muchas posturas que dicen que no es así, que probablemente se escribió entre el 62 al 70.
Y esto es muy importante al momento de entrar a estudiar el Apocalipsis. Porque como yo lo mencioné anteriormente, ¿verdad? El género apocalíptico se escribe cuando hay una calamidad, cuando está sucediendo algo, ¿verdad? En una circunstancia política, social, religiosa, en la cual puede haber hambre, puede haber muerte, puede existir persecución, y da o se da el escenario para que este tipo de literatura nazca. Entonces, los eventos actuales, ¿qué son? Son un preparativo porque el Apocalipsis habla del futuro o se está cumpliendo en este momento. Entonces, de modo que el presente puede ser interpretado a la luz del resultado final de la historia. Es decir, probablemente Juan creía que ya se estaba cumpliendo el Apocalipsis. Probablemente para él ya se estaba cumpliendo el Apocalipsis y en 1, 2, 3 años iba a venir Cristo. Y él lo plantea de esa manera, y era su creencia. Pero probablemente, que es lo más seguro, ¿verdad? De alguna manera eso no se cumplió porque no vino. Y todavía lo estamos esperando. ¿O no? Entonces, yo, ¿qué es lo que le quiero decir? Independientemente lo que vamos a ver a continuación sea algo que Juan en ese momento creyó que ya estaba pasando o que iba a pasar, independientemente de eso, ¿verdad? Hay que entrar a estudiar el texto con una percepción, ¿verdad? De que esa persona no necesariamente entendía todo lo que estaba viendo, observando y le fue manifestado. Juan pudo haber pensado que se estaba cumpliendo, pero se equivocó. Eso no quiere decir que el texto está errado. Simplemente que era su creencia. Por ejemplo, Pablo es una persona sumamente apocalíptica. Pablo no creía que iban a pasar 2000 años y todavía íbamos a estar en estas. No lo sabía. Entonces, cuando nosotros leemos la apocalíptica, independientemente si Juan creía o no creía eso, la apocalíptica, ¿verdad? Interpretado a la luz del cumplimiento en ese momento, es decir, que se pudo haber ya cumplido, también nos sirve, ¿verdad?, para ver el resultado final de lo que va a suceder. ¿Ok? A casi 2 milenios de su concepción, el último libro de la Biblia se yergue como el más polémico e incomprendido a pesar de ser revelación. ¿Por qué digo a pesar de ser revelación? Por lo siguiente. Como lo mencioné antes, esta palabra revelación es la misma palabra apocalipsis. Y el apocalipsis es apocalíptica. Es un género, ¿verdad?, que tiene un mensaje encriptado en sí. A Dios no le interesa saber, o que tú sepas, o que nosotros sepamos, exactamente lo que significa cada una de las cosas en el libro. A Dios le interesa el libro y el mensaje del libro. Que es un mensaje, ¿verdad?, que evidencia el final de una era y el comienzo de otra. ¿Bien? El final de una era y el comienzo de otra. Entonces, a pesar de que el libro de Apocalipsis se yergue como el libro más polémico e incomprendido, ¿verdad? Esto parece a veces un poquito o muy contradictorio, porque si es un tipo de género que es apocalíptica, no debería ser el más polémico. ¿Por qué? Porque se debe estudiar de una forma objetiva, entendiendo de que es apocalíptica. Es decir, Apocalipsis no es profecía. No necesariamente es profecía. Contiene profecía. Ojo con esto, el libro de Apocalipsis contiene profecía, porque la profecía es un mensaje de edificación, de consolación. Es decir, la apocalíptica se escribe específicamente porque en ese momento está pasando una dificultad, un problema,
Y el escritor quiere dar un mensaje de consuelo a sus oyentes mediante este tipo de mensaje de que todo va a terminar y todo va a salir bien. Pero es que el escritor no sabe cómo va a suceder. Entonces, el escritor hace, de alguna manera, toma recursos literarios que como son las apocalípticas y encripta un mensaje para indicar que todo va a estar bien, que todo va a acabar, que todo se va a terminar, de que esta era de dolor, angustia, va a tener un final. Y Yahvé, Jehová, Dios, va a ser, ¿verdad?, el eje central, el cual va a acabar con el mal. Entonces, a pesar de que es revelación, sigue siendo muy polémico. Porque si nosotros entendiésemos que el libro de Apocalíptica no es profecía, sino que contiene a profecía, pero en un género literario como Apocalíptica, nos debería dejar de preocupar tanto de si los 144.000 son simbólicos o literales, si los 24 ancianos, ¿verdad?, son las 12 tribus y los 12 apóstoles, o la iglesia, o X cosa, o Israel, si el milenio es literal o simbólico, si el dragón es literal o simbólico. El 666, ¿qué significa el 666? Dios mío. Una expresión que ha traído tanta polémica hoy en día, el 666, que inclusive en otro manuscrito no está el 666, está el 616. Se lo dejo por allí. Pero a nosotros nos debería dejar, no es que nos deje de importar el libro, sino que debemos entender de que es un mensaje encriptado. Y deberíamos como que empezar a entender el mensaje del libro. Eso es como el académico. El académico estudia mucho, cree que se la sabe todas, tiene una licenciatura, tiene un doctorado, pero al final eso no sirve de nada si no entiende el mensaje y no aplica el mensaje de la escritura. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hay muchas interpretaciones con respecto al espíritu de la profecía. ¿Qué significa? Hay muchas interpretaciones. ¿Okay? No voy a hablar de ellas en este momento, no me interesa hablar de ellas en este momento, pero sí quiero como que mencionarles algo. Si la profecía es un mensaje de edificación, exhortación, consolación para el pueblo de Dios, y Jesús es el espíritu de eso, Jesús entonces es el centro del mensaje apocalíptico que Juan está escribiendo. Es decir, si el mensaje del Apocalipsis lo que nos quiere mostrar es que hay una lucha, pero esa lucha va a tener un clímax, y ese clímax dará pie a una nueva era, ¿verdad? Entonces Jesús, siendo el espíritu, siendo la esencia, siendo el centro de esa profecía, es lo que verdaderamente nos debería importar. Y eso lo vemos a través de todo el libro. Cuando vemos al corderito, al que está sentado, al único que tiene la autoridad para abrir el rollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es sumamente importante entender esto. Él es el centro del texto. Bueno, el Apocalipsis 1:1, ¿verdad? Evidencia esta palabra que estamos estudiando, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos lo que debe suceder en breve, y le declaró enviándola por medio de ángeles a Juan. Aquí hay mucho de qué hablar, porque por ejemplo, esa expresión en breve aparece después, ¿verdad? Pero ya no a las iglesias necesariamente, sino que aparece y dice lo que ha de acontecer y lo que acontecerá. Entonces parece que luego como que el escritor
está diciendo, bueno, yo le voy a enviar estas cartas a las iglesias porque esto va a acontecer en breve. Y escribe las cartas, pero después, ¿verdad? Ya él utiliza otra expresión. No simplemente va a suceder en breve. Posiblemente el escritor, ¿verdad? De alguna manera entiende, y digo de alguna manera, es porque no sabemos en verdad qué es lo que entendió Juan del texto. Por lo general, cuando un profeta tenía visiones, quedaba totalmente consternado, no entendía del todo qué significaba. Bien. Esta palabra revelación de Jesucristo es la palabra Apocalipsis. Comúnmente, en el texto bíblico del Nuevo Testamento, esta palabra está relacionada con la venida del Hijo de Dios, con la venida del Hijo del Hombre y con la culminación de la era y la entrada de la era mesiánica. Aquí les dejo unos versículos porque veo que se me ha extendido un poco el tiempo y no puedo, como no vamos a leer todos los versículos, pero por ejemplo, Lucas 2:32 dice, luz para revelación, para Apocalipsis, a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Por ejemplo, 2 Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Que luego el apóstol Pablo, ¿verdad?, sigue desarrollando y habla de la venida de Cristo. Inclusive, miren que 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez la palabra Apocalipsis. Está relacionada con la venida de Cristo, la manifestación, la parucía, como también le quieran decir. Bien, entonces, entendiendo un poquito esto, todo lo que es los conceptos como género literario, apocalíptica, profecía, la literatura apocalíptica en el periodo del Segundo Templo, vamos a entrar en materia. Bien, vamos a entrar en materia. Cuando vamos a estudiar Apocalipsis, ¿verdad? Debemos entender de que hay varios métodos de exégesis o métodos de interpretación, los cuales, ¿verdad?, nos van a llevar a uno de los modelos escatológicos que existen hoy en día. Es decir, vamos a tener modelos como el preterista, como el futurista, como el historicista, como el modelo dual. Y estos métodos, también modelos se le puede decir, estos métodos, ¿verdad?, dependiendo de cómo cada uno de nosotros los entienda y los aplique al texto, nos va a llevar o nos va a mostrar los diferentes modelos que hoy se tienen, como el premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo. Básicamente yo me voy a centrar en esos cuatro, ¿bien? Y lo vamos a empezar a definir, pero eso ya será la siguiente clase. El primer modelo es el modelo preterista. Este enfoque sostiene que el Apocalipsis se relaciona principalmente con el periodo en el que fue escrito el libro. El punto fuerte de este enfoque nos dice una persona que hace mención a esto, es que proyecta cierta relevancia a la situación vivida por la iglesia primitiva. Es decir, el texto está relacionado con esa situación, y eso es cierto, porque la apocalíptica se desarrolla en un tiempo de crisis. ¿Bien? Obviamente esperaríamos que un libro que se escribió para ser originalmente enviado a las 7 iglesias que había en Asia tenga algo de pertinencia para sus lectores. Pero los destinatarios originales del libro de seguro que encontraron más que símbolos complicados en las páginas de esta profecía, encontraron una bendición por leer, oír y guardar las cosas en ellas, es decir, las profecías escritas. Cada libro de la Biblia debe tener pertinencia temporal inmediata para sus lectores originales. Es decir, Apocalipsis se escribe en un contexto específico, hablando a unas personas específicas y posiblemente con cumplimientos específicos en el momento específico. No quita y no quiere decir de que esos cumplimientos no tengan un doble cumplimiento en el futuro.
porque básicamente, si nosotros aplicamos Apocalipsis, que fue escrito en el siglo I, lo aplicamos a la revuelta macabea, posiblemente vamos a ver que el libro de Apocalipsis en ese momento tenía mucho contexto a la revuelta macabea. Si nosotros aplicamos Apocalipsis 600 años antes, en el 586, aproximadamente, cuando Babilonia toma, ¿verdad?, a la tribu judía, posiblemente va a tener mucha coherencia el libro de Apocalipsis 600 años antes de que fue escrito. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se escribe bajo un contexto específico. Y el contexto, básicamente, del exilio en Babilonia, el contexto de la revuelta de Macabea, es el mismo contexto que vemos en el año 70. Por supuesto, hay variaciones, hay diferencias, pero lo que dice esta postura, ¿verdad?, es que habría tenido un enfoque específico en ese momento, una pertinencia para sus lectores. Pero es claro, al leer el libro de Apocalipsis, que la pertenencia de su mensaje abarca más que la época apostólica. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de suceder, dice Apocalipsis 1:19. Pero vimos anteriormente que el escritor escribe y lo que va a suceder en breve. Resulta obvio que había más que una referencia a hechos locales en la profecía de Apocalipsis. Y aquí radica precisamente la debilidad del método preterista, pues limita el mensaje del Apocalipsis a hechos históricos pasados. Se lo voy a poner más en contexto. Hoy en día hay muchas iglesias, sobre todo, por ejemplo, las iglesias bautistas. Recuerden que tenemos iglesias presbiterianas, bautistas, pentecostales, neopentecostales, evangélicas. Tenemos N cantidad de denominaciones hoy en día. Pero las iglesias bautistas, por lo general, tienen un pensamiento preterista. ¿Ok? Preterista. Digo por lo general porque, bueno, yo diría más del 95% de la iglesia bautista tienen una idea preterista. Pero hay dos modelos de preterismo. Está un modelo total y un modelo parcial. El preterismo total dice que ya Apocalipsis se cumplió. Es decir, el preterista dice que esa revelación, ¿verdad?, está enfocada a una situación vivida en el contexto de la iglesia primitiva. Cuando habla de la mujer que dio a luz, eso habla de Cristo. Cuando habla del dragón, eso habla de Roma. Cuando habla del 666, habla de Nerón o habla de Domiciano. Cuando habla de la lucha, habla específicamente de esto. Cuando habla de la gran ramera, habla de Roma. Y el preterista dice que ya Apocalipsis está cumplido. El preterista total. El preterista parcial dice que no, eso es cerrado. ¿Ok? Eso es cerrado. El preterista parcial dice que sí se cumplió gran parte del Apocalipsis, gran parte. A mí me da risa porque gran parte del 1 al 20. Ellos esperan el 21 y el 22, pero bueno, a mí me da risa. El preterismo parcial dice que Apocalipsis se cumplió gran parte en el año 70, o entre el 62 y el 100, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, pero que existe una parte del Apocalipsis que no se ha cumplido, y es evidente. Por ejemplo, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, de que Cristo vendrá, del juicio final, de la resurrección de los muertos, evidentemente eso no ha pasado. ¿Ok? Pero el preterista total sí dice que muchas cosas de esas pasaron, porque está hablando, bueno, la resurrección es una resurrección simbólica, espiritual, porque fuimos resucitados de los muertos cuando creímos en Cristo y bla, bla, bla. Entonces, dentro del preterismo se maneja esto. Las iglesias bautistas, por lo general, son preteristas y preteristas parciales. ¿Ok? Preteristas parciales. El catolicismo es más radical. El catolicismo sí tiene un preterismo, yo diría básicamente total. No quiero decir total, pero sí es mucho más radical. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el método historicista o el modelo historicista. Esta escuela de interpretación sostiene que las profecías del Apocalipsis abarcan acontecimientos que tienen que ver con la historia del pueblo de Dios desde los días en que fue escrito el libro y hasta la consumación del plan de Dios en el fin de la historia.
Thomas Delin nos dice que el punto fuerte de este enfoque es que ofrece a los lectores un énfasis fuerte sobre la soberanía de Dios en los eventos mundiales. Pero también le ve un punto débil, la subjetividad y el desacuerdo amplio entre sus lectores. ¿Por qué subjetividad? Miren que yo mencioné algo, esto lo inventé yo, esto es obra mía. Lo comparto con ustedes porque me parece muy interesante, muy interesante. La historia prepara al apocalipsis o el apocalipsis es la historia. Yo siempre digo eso. El método preterista, ¿verdad? Dice que ya se cumplió. El método historicista dice que la historia es el apocalipsis. Y el método futurista, que lo vamos a ver a continuación, es que la historia prepara el apocalipsis. El historicismo tiene puntos fuertes, pero cae en una subjetividad. Y cuando hablo de subjetividad, hablo de que cae en un campo en el cual es difícil entender, ¿verdad? Porque muchos de sus lectores empiezan a decir, bueno, si la historia es el apocalipsis, entonces los 4 jinetes del apocalipsis empezaron a manifestar desde el siglo XV con la hambruna, en el siglo XVII con tal, en el siglo no sé qué con tal, en el siglo XX con las guerras, y ya se cumplieron, ya vinieron los 4 jinetes, estamos en la época de las copas. Hay mucha subjetividad en eso. Es decir, este método tiene un fuerte, porque de alguna forma coloca el apocalipsis en la historia del mundo, del universo, entre la lucha del bien y el mal, pero al mismo tiempo es peligroso. Es peligroso porque hay muchas personas que dicen que ahorita estamos en las copas de la ira. Otro de que hablan y colocan los 4 jinetes del apocalipsis en ciertos puntos de la historia. Entonces es peligroso la percepción historicista, no en sí por ella misma, sino por el lector, que cae en la subjetividad, porque a uno le encanta, a las personas le encanta tener la razón, y muchas veces caer en la fantasía, ¿verdad?, de evidenciar o colocar posturas sobre la mesa nuevas, ¿verdad? Y eso tenemos bastante, ¿ok? Ya saben que cuando se vayan a inyectar la vacuna del COVID, eso va a tener un microchip, trae un robot súper pequeño que se va a meter en el cerebro y van a controlar todo. Eso cae más en el área de la fantasía que en el área de la realidad. Y yo creo que hay que ser maduro para entender eso. Entonces, el historicista puede caer en eso. También el futurista. Pero, digamos que de alguna manera tenemos esta postura. Este criterio los que defienden este criterio despliegan una variedad amplia de interpretaciones en su esfuerzo por relacionar los símbolos de Apocalipsis a los eventos mundiales actuales. Es decir, los que han estudiado el libro de Apocalipsis desde la perspectiva histórica, también preterista, porque también hay una historia preterista, porque el historicismo está muy ligado con el preterismo, pero más con un preterismo parcial, ¿ok? Evidenciado luego en algo continuo en la historia, ¿verdad? Con frecuencia han explotado desmedidamente las aplicaciones del libro, desacreditando así sus interpretaciones. Por eso que digo que es peligroso. Sin embargo, me parece que el desacuerdo entre los expertos no significa necesariamente que el método que usan sea inadecuado. Más bien, el problema radica en que fallan en entender las tendencias históricas que son relevantes y marcan el rumbo ideológico dominante de la historia. Es decir, dejen que la historia sea la historia. Entonces, el método no es malo. Malo es aquello que de alguna forma quieren radicalizar y decir esto es así, esto es así, esto es así, y empiezan a interpretar. Fallar en entender los hechos históricos claves que señalan la venida de la obra del Mesías no significó una falla en las profecías mesiánicas. Por eso muchas personas dicen, Cristo va a venir en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, y no viene. Hermanos, vean, yo le voy a decir algo con total sinceridad. Colocar fechas
puede ser destructivo y ha sido destructivo para la vida de muchas personas. Si tú crees que Cristo va a venir el 14 de abril, es tu problema. Pero no quieras, de alguna manera, manipular a otras personas para que crean lo que tú crees. O sea, si tú crees que él va a venir en septiembre, en abril, en Yom Kippur, en Yom Teruah, en Pascua, X cantidad de cosas, ¿verdad? Tiene que ser tu creencia. Pero tu creencia puede destruir la vida de muchas personas. Entonces, lamentablemente, la falla al entender los hechos históricos claves de la venida y la obra del Mesías no significa una falla en la profecía, significa una falla en la persona que interpreta mal el texto, sino un problema en la mentalidad de los líderes judíos. Aquí debí eliminar la palabra judío, ¿verdad? Porque no es solamente del judío, sino de toda la humanidad. Tenemos por otro lado el método futurista. Tienden a ser más literalistas en su interpretación que el resto y considera que las palabras del libro de Revelaciones se refieren en esencia a eventos futuros. Hay dos formas básicas del futurista, de los cuales primeramente es la más usual en el cristianismo o en la iglesia evangélica, que es el premilenialismo histórico. Y segundo, el premilenialismo dispensacional. Esto lo vamos a ver en un momento, si no, en la clase que viene. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, como lo bien menciona la expresión, por ser futurista, ¿verdad? Ellos entienden el libro de Apocalipsis de forma más literal. Esto es obvio, esto es de una manera obvia porque de alguna manera, si tú lo colocas como algo simbólico, ¿verdad? Que ya se cumplió, simplemente buscas cuándo se cumplió y ya. Pero si no, lo tienes que interpretar, porque si se va a cumplir, lo tienes que interpretar. Entonces, esto empuja a que el tipo de lectura, si tú tomas este método de futurista, ¿verdad? Te lleve a eso, a ser un poco más literalista. Bien. Tenemos primeramente el premilenialismo histórico y primeramente el premilenialismo dispensacional, que es el más creído hoy en día cuando hablamos del método futurista, y por otro lado, el premilenialismo histórico. Primero que todo, ¿qué significa premilenialismo? ¿Ok? Bueno, también podemos usar la expresión milenialismo. Es decir, es un tema extenso, lo voy a tratar de resumir, pero la idea es que ustedes no se queden con lo que digo yo, ni crean todo lo que digo, sino que investiguen. ¿Ok? El milenialismo es la creencia que existirá literalmente un reinado o era mesiánica del Mesías en la tierra. Y ese milenialismo viene básicamente entre la mayoría de las posturas por una era mesiánica de 1000 años. Es decir, el Mesías reinará literalmente 1000 años en la tierra. ¿Ok? Eso es el milenialismo. El milenialismo es sumamente antiguo. Es una exégesis más que todo judía, hebrea, ¿ok? Y parte ya del Antiguo Testamento. Este tipo de exégesis milenialista era el común denominador en el siglo I y en el siglo II, en el siglo III, pero luego fue perdiendo fuerza. Es decir, los primeros cristianos, lo más probable es que eran milenialistas. Es lo más probable, que eran milenialistas. ¿Bien? Que creían en un reino literal en la tierra. Ojo con esto. No estoy diciendo que eso está errado ni nada. Simplemente quiero que sigan mi idea. El milenialismo se vio evidenciado, por ejemplo, en Cerintio, en Papía, en Justino Mártir, en Ireneo. ¿Ok? Ellos básicamente eran milenialistas. Y, por ejemplo, en el diálogo con Trifón se ve una postura milenialista. Que inclusive en el diálogo con Trifón, con este rabino, le sorprende esto porque decía que algunos cristianos no eran milenialistas, ¿ok? No creían en un milenio literal. Entonces, por un lado, la iglesia primitiva fue milenialista.
Sin embargo, el gnosticismo, ¿verdad?, dio lugar a mucha alegoría o exégesis alegórica del texto. Es decir, los gnósticos tendían a tener un pensamiento más elevado, entre comillas, más elevado del texto bíblico y alegorizaban mucho el texto. Lo llevaban todo al plano espiritual, más que al plano terrenal. Por ejemplo, un pensamiento gnóstico es que la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Haz tú lo que te dé la gana con el cuerpo, a la final lo que importa es el espíritu. Entonces ellos se salían mucho de la parte literal física y se iban más a la parte espiritual. Se dice que esto tuvo repercusiones en la iglesia primitiva porque muchos dejaron de ser milenialistas a creer en ese milenio de forma simbólica y alegórica. Posteriormente, este pensamiento milenialista, ¿verdad?, empezó a cambiar y empezó a de alguna forma minimizarse. Por ejemplo, Agustín de Hipona se dice que fue milenialista al principio, pero después con unos escritos de Triconio, creo que se llamaba, no me acuerdo, si mi hermano Lucas me puede acordar sería bueno. Él cambia su perspectiva y Orígenes empieza a alegorizar mucho más el texto. Lo empieza a alegorizar y lo empieza a simbolizar mucho más. ¿Ok? Y esto dio pie a que en el siglo III, siglo IV, ya el milenialismo, ¿verdad?, se viese muy reducido y el amilenialismo, es decir, la perspectiva amilenial, que no existirá un milenio literal, sino que es algo simbólico. Es decir, cuando se habla del reino de Dios, no habla de mil años literales, sino de algo simbólico. Que quiere decir que simplemente es la era mesiánica, por la eternidad. Simplemente es. Sin embargo, este milenialismo, ¿verdad?, que empieza a minimizar y se empieza a transformar en un amilenialismo, en interpretar ese milenialismo como alegórico, simbólico, manifiesta luego en los escritos patrísticos de los siglos posteriores que el milenio ya está en curso, es decir, ya estamos en el milenio, porque es algo simbólico, el milenio es el reino de Dios en la vida de los cristianos. Ese es el milenio, es el reino de Dios en la vida del cristiano. Y eso va a dar pie que cuando, por ejemplo, interpreten Apocalipsis 20, ¿verdad?, que Satanás fue atado porque ya no tiene dominio sobre los cristianos, sobre la iglesia. Esa es una postura. Esa postura la toma el catolicismo. El catolicismo es preterista amilenialista y es más que todo enfocado a un preterismo radical totalmente amilenial. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de premilenialismo, estamos hablando de milenialismo. El premilenialismo dispensacional, ¿verdad?, es el resultado del método futurista o de la exégesis futurista en el texto de la Apocalíptica. ¿Okay? El dispensacionalismo, esto lo vamos a ver un poco más aquí, yo le dejo aquí un pequeño párrafo, ¿verdad? Básicamente es un método de interpretación que indica que Dios en su revelación progresiva ha dividido la historia en distintas dispensaciones o distintos tiempos en los cuales Él va a trabajar con la historia de la humanidad o con el ser humano o con su pueblo o con sus pueblos, como es Israel en la iglesia, porque el dispensacionalismo divide. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, el premilenialismo histórico, ¿ok?, que habla de que ellos básicamente tienen como que una interpretación un poquito mezclada. Es como un poquito preterista, un poco de historicista y al mismo tiempo futurista, pero es más que todo futurista. Bien, de eso vamos a hablar más adelante. Yo voy a colocar aquí una imagen para que lo vean. Existe otro método que es el idealista o espiritual. Este enfoque niega la propuesta de los métodos anteriores y sostiene que el Apocalipsis no predice eventos futuros, sino que presenta un cuadro de la lucha continua entre el bien y el mal de la Iglesia y la historia del mundo. El énfasis está en los principios básicos de la obra de Dios en la historia, más que en los eventos específicos. Es decir, en los principios. ¿Qué quiero decir con el principio? Lo que transmite la historia. Es decir, hay una guerra cósmica, hay una guerra literal, física, de la fuerza del bien y la fuerza del mal.
Y lo importante no es lo que el texto quiere decir en el sentido de lo que significa, sino de lo que quiere decir en el sentido de lo que enseña, del principio, de lo que te deja a ti. ¿Y qué es lo que deja? Deja la esperanza de que este tiempo de gran tribulación terminará y empezaremos una era mesiánica de paz y bendición con Cristo. El punto fuerte de este es parecida a la historicista. El punto fuerte de este método de interpretación profética lo constituye su reconocimiento de la presencia de muchos símbolos en el Apocalipsis, pero este reconocimiento proviene de cualquiera de los métodos o de estudios ya mencionados para poder llegar a una conclusión. Creo que su fortaleza está en el reconocimiento de los principios que subyacen en las realidades proyectadas por los símbolos apocalípticos. Anderson, ¿qué quisiste decir? No entendí. Yo tampoco, no mentira. Otra vez, el principio. Es decir, creo que la fortaleza está en el reconocimiento de los principios que subyacen en las realidades proyectadas internamente del libro, lo que el libro en verdad te quiere enseñar. No que habrá un dragón, sino que el dragón será derrotado. Que hay una tribulación, pero esa tribulación terminará. Que hay una lucha entre el bien y el mal, pero Dios está cuidando su iglesia. Que seremos matados, perseguidos y asesinados, pero habrá una resurrección. Que el mal siempre se sale con la suya, no es así, serán juzgados. O sea, quiero que entiendan que proyecta las realidades subyacentes en los símbolos apocalípticos. Reconoce que hay una simbología, porque obvio es apocalíptica. Es un mensaje encriptado, como lo vine desarrollando anteriormente. Solo que esta idea debe ser explicada. Su mayor debilidad está en la actitud escéptica de sus seguidores hacia la profecía predictiva. También el no desarrollar una perspectiva sobre la acción de Dios en la historia. Porque básicamente no se preocupa mucho en eso. Se preocupa más que todo es en el principio subyacente interno que transmite el libro o transmite ese género literario. Llegamos a la pregunta. ¿Preterista, historicista, futurista, dualista o espiritual? ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál utilizan ustedes? ¿Cuál han utilizado? ¿Cuál van a utilizar? ¿Cuál utilizaron? ¿Cuál utilizan? Porque hoy en día, y es un enfoque que tenemos nosotros como Escuela de Alejandría, nos gusta que nuestros estudiantes vean las diferentes posturas que hay para proporcionarles herramientas que ellos puedan utilizar, aplicar, entender para llevar a cabo y poder tener una apreciación personal. Alguien dice el realista. Una apreciación personal del tema. Es decir, hermanos, muchas iglesias, la mayoría, les van a enseñar su postura, como que esta es la verdadera. Yo no digo que eso esté mal. Yo no digo que eso esté mal. Pero es la única que enseñan, y allí está el problema. Es decir, si ustedes van a enseñar o van a estudiar el libro de Apocalipsis o se lo van a enseñar a otras personas, enseñen en los distintos métodos, ya que los diferentes métodos van a concluir en un modelo que vamos a ver en una imagen más adelante, que son estos modelos que ven a continuación. ¿Ok? Entonces, yo creo que uno tiene que ser sincero, ¿verdad? Explicar la diferente postura, que cada uno tome su decisión. Y si tú estás en una iglesia, por supuesto, la iglesia tiene que tomar una decisión de qué va a creer la iglesia como cuerpo, porque no se puede parar un predicador o un maestro un domingo a enseñar algo y el otro domingo el otro enseñar otra cosa, sino que tiene que existir como que una línea. Eso es bueno. Y yo particularmente creo que debe ser así. Bien,
pero también entender de que hay diferentes perspectivas y sobrevivir, digo sobrevivir, a veces da risa, porque a veces si uno no cree lo que la iglesia cree, te votan. Pues hay veces que uno tiene que sobrevivir, ¿verdad? Con sus realidades, perspectivas y creencias, respetando las de los demás. Pienso que es algo sano. Entonces, el día de mañana vamos a enfocarnos en el amilenialismo, posmilenialismo, premilenialismo dispensacional y premilenialismo histórico. Vamos a ver las diferencias que tiene cada uno de estos métodos de interpretación y cómo se han ido formando a través de la historia. ¿Existen más métodos? Sí, existen, pero básicamente esos son los 4 que dentro de la iglesia cristiana se manejan. No podemos por tiempo hablar de todos, pero estos básicamente son los 4. Que yo diría que el amilenialismo y el premilenialismo dispensacional son los 2 que eso, denlo por seguro, que más se manejan. En tercer lugar está el premilenialismo histórico y en cuarto lugar está el postmilenialismo, que eso fue algo que se desarrolló mucho en el siglo XVIII, utilizando mucho método histórico y dualista, pero se desarrolló, pero así como, yo diría que así como nació, murió, porque en verdad tuvo muy poco tiempo su perspectiva. Entonces, quiero dejar un versículo de reflexión y es Revelaciones 22, que dice: y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Corderito estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Como reflexión, si alguien aquí no entiende Apocalipsis, no lo entiende en nada, no importa, quédate con este versículo, que yo creo que este versículo se entiende muy bien. Si otro grupo entiende un poco más de Apocalipsis, yo creo que el espíritu de la profecía es Cristo y este es el mensaje final. Un mensaje profético de exhortación, consolación, el cual nos muestra que habrá un clímax, habrá un momento cúspide en el cual todo se acabará. Esta era se acabará, entraremos a una nueva era, y eso se evidenciaron en el versículo 21 y 22, en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Muchas gracias.